gran jornada fiscal organizada por SFAI México, firma nacional de contadores públicos afiliado a SFAI Internacional. Muchas gracias por su presencia. Y continuando con este tema, por la tarde, el tema será planeación financiera para las pymes. Y es un honor para mí presentarles al contador público certificado Jacobo Fournier Castañeda, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, socio en el Distrito Federal y tesorero del Consejo Directivo de SFAI MX, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del bienio 2015-2017. Es certificado en finanzas por dicho colegio profesional, especialista en inversiones en mercado de capitales e instrumentos financieros derivados. Además, es expositor de temas financieros, contables, fiscales, en diversos foros a nivel nacional. Él es un joven contador público que lleva muy en alto la bandera de nuestra profesión. Él ya no es una promesa, es toda una realidad como contador, y pues tengo el honor de poder decirles que es mi amigo. Jacobo, bienvenido, y pues listos a que nos compartas todos tus conocimientos en la materia. Jacobo, bienvenido. Gracias por las palabras. Por favor, me dicen por ahí si me escuchan claro. Por ahí yo tenía un problema con no escuchaba yo mi propio micrófono, pero no sé si ustedes me están escuchando correcto. Por favor, por ahí me dicen. Gracias, Miguel. Todo perfecto. Vamos a entrarle. Gracias, Alma. Saludos a todos los presentes. Se nos fueron algunos a comer. Seguro que ahorita regresan. Ahí seguramente espero que no a muchos de ustedes les dé el famoso mal porcino y por ahí se los estén durmiendo. Pero vámonos ahorita a entrar a tema. Cambiamos otra vez un poquito, salimos de lo fiscal, aunque todo se liga, y ahorita vamos a platicar, y vamos a entrar a finanzas, un poquito de finanzas. Voy a retomar seguramente muchos puntos de los que ya vimos anteriormente. ¿Qué les ha parecido hasta ahora la jornada fiscal empresarial de SFAI MX? ¿Cómo lo consideran hasta ahora? Voy a retomar algunos de nuestros puntos. Breve resumen, excelente, dice Julián, gracias. Ya vimos discrepancia fiscal, ¿no? El primero con Juan Carlos. Luego vimos protección patrimonial con Octavio. Visión de futuro con Carlos. Revisiones electrónicas con Miguel, ¿no? Ahorita vamos a ver planeación financiera que tengo el honor de presentar. Decía Carlos, hablando de visión de futuro, que tomáramos ese tiempo para proyectarnos un poquito. Él dijo 5 años, puso ahí algunos ejemplos de cosas de que quería hacer o cambiar la sede de su oficina, etcétera. Yo les platico en ese sentido un poquito. Imagínense mi propia planeación a futuro, mi propia visión a futuro, que se les presenta la oportunidad de formar parte de una firma muy importante a nivel internacional. Entonces, tienen que tomar una decisión de qué papel van a tomar dentro de esa firma, y entonces tomo yo la decisión, cosa que ya tenía pensada también, pero me gusta lo fiscal, me gustan también las finanzas, pero resulta que en la firma SFAI México, pues tenemos probablemente a los mejores fiscalistas de México. Por supuesto es mi opinión, pero también yo creo que es innegable la calidad de varios de nuestros socios en la firma, de los mejores fiscalistas de México, sin duda alguna, estamos acá, o están acá.
están aquí. Y yo tomo entonces la decisión de, bueno, seguramente podré aportar mucho más en la parte de finanzas, en la parte de fiscal. Tomo esa visión, o tengo esa visión a futuro, tomo las finanzas y me ha abierto los ojos a muchas cosas muy interesantes que platicaremos en un momento y que ya habrán visto ustedes que platico yo en programas similares a este que hacemos. Hay muchas caras o muchos nombres, no les he visto las caras, pero muchos nombres familiares por aquí en la charla de texto que veo por acá. Pues total que me he dedicado desde hace algunos años ya entonces, aparte de que sí veo lo fiscal, veo lo contable, pero ha abierto una parte muy importante de finanzas dentro de la firma, dentro de mis propios servicios profesionales, y que como les comento me han abierto los ojos a un problema, considero yo, muy grande que tenemos en el país, que es precisamente la falta de planeación financiera en las empresas. Y aunque esta plática está enfocada a pymes, cualquiera de las cosas que vamos a comentar a continuación aplican para la microempresa, para la pequeña, la mediana y para la grande. No les tengo yo que platicar porque ustedes lo saben que hoy en día una de las empresas más grandes que tenemos en México, que es la constructora ICA, pues está al borde del concurso mercantil y, pues, entre otras cosas, por una mala planeación financiera. Entonces, esto nos afecta a todos y vamos a comentarlo ahora mismo, ¿no? Creo yo que, y empiezo por acá, por la introducción, creo yo que, les decía, me ha abierto los ojos y una nueva visión, una nueva perspectiva. A la hora que estamos hablando de los temas fiscales, de toda la regulación que hay en el SAT, aparte de leyes antilavado, aparte de reglamentaciones o normatividades en comercios, en cualquier cosa, en algún punto en particular en su ciudad, en su municipio, etcétera. Esta sobreregulación de repente nos nubla la visión y estamos jugando a la defensiva en contra de todos estos factores. Nos pasamos una buena parte de nuestro tiempo sorteando estos obstáculos. ¿Cómo hago que el SAT no me ande multando que por contabilidad electrónica, que por la facturación electrónica, que porque ahora las declaraciones cómo se tienen que enviar, porque ahora hay que enviar a través de buzón tributario balanzas y auxiliares y si nos revisan, etcétera, todo este tipo de situaciones, ¿no? Nos quitan mucho tiempo para la otra parte muy importante de nuestros negocios, los de nuestros clientes, que es que crezcan, que sigan generando empleo, que tengan mayores recursos y que por lo tanto generen un beneficio social al país completo. Mientras nosotros estamos jugando a la defensiva, tratando de corregir todas estas situaciones y atender toda la sobreregulación que tenemos ahora por la parte fiscal y la parte administrativa, dejamos de lado la parte financiera interna de la empresa y no estamos creciendo, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza y quisiera escuchar sus opiniones. En los últimos 6 meses, 8 meses, me he topado con por lo menos 4 empresas o negocios que estaban en puerta, inversiones relativamente importantes, que por esa parte de sobreregulación se detuvieron por completo. El empresario prefirió, son 2 o 3 empresarios, prefirieron ya no hacer estos negocios porque no les hacía mucho sentido, no se querían meter en todo este tema sobreregulatorio, ¿no? No entendían por qué estaba pasando esto. Y les cuento otra, un par de inversiones extranjeras, un par de inversionistas que venían del extranjero a abrir un par de empresas acá, lo mismo, ¿no? No entendían ellos
todo este tema de facturaciones electrónicas y que tuvieran que enviarle unos datos a Hacienda y que no pudieran ellos trabajar exactamente como querían. Los propios bancos les empezaron a prohibir o sobreregular algunas situaciones, supuestamente por leyes antilavado de dinero, no podían hacer unas disposiciones, no podían estar moviendo dinero internacionalmente, un sinfín de situaciones que los llevaron también a parar las inversiones que venían del extranjero. Y esto lo he vivido yo en los últimos, siquiera un año, ya que se frenaron 4 o 5 proyectos que si bien no eran las grandes inversiones, pero que me causó mucha preocupación por lo que esté pasando a nivel nacional con muchas empresas, ¿no? Lo que yo he visto particularmente es eso, ¿no? Se están frenando muchas situaciones. El propio uso de tarjetas de crédito, con el susto, los sustos que él sabe de que te vamos a revisar la tarjeta de crédito, llegó en su momento también a disminuir, ¿no? Me parece que por ese lado no está nada bien la cosa. Vamos con algunos datos. Una empresa nueva en México tiene una probabilidad de muerte, llamémosle así, ¿sí? Se crea ahorita 2016, el próximo mes, se crea en el 2016, tiene una probabilidad de desaparecer, morir, vamos a usar ese término, en ese mismo año, en 2016, del 36%. ¿Okay? Se espera una empresa, 36% de probabilidad de que desaparezca el primer año. Y tiene una expectativa promedio de vida de 7.7 años, posteriores obviamente a su creación. Yo tengo una empresa ahorita, y el promedio, si sobrevive el primer año, pues es que va a tener 7.7 años de vida, no más. Ese es el promedio real que tenemos acá en México. Si bien no podemos decir que es porque no planean bien financieramente, es una de las claves del éxito es tener una buena planeación fiscal, ¿no? Las pymes, y voy a hablar mucho de pymes y voy a incluir a todas las empresas, me estoy refiriendo micro, pequeñas y medianas, porque también hay unos conceptos, no quiero que nos perdamos. Aparte, no es lo mismo una pyme en México que una pyme en Europa, tienen rangos distintos, no es el caso. Entonces, voy a decir pyme, intercambiable por mi pyme, que integra a las microempresas. En general, vamos a decirlo así, ¿correcto? Las pymes son la mayoría de las empresas en México, sin embargo, muy pocas de ellas cuentan con una buena planeación financiera. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice Ángel: estoy en el sector inmobiliario y las regulaciones en gran medida impiden el crecimiento del sector, sumando a las estrictas regulaciones administrativas, de acuerdo. Muy difícil, por cierto, en el sector inmobiliario, constructor también. En cierto punto deja de ser negocio la construcción, si a eso sumamos una medianamente buena administración y la operativa del sector, unas veces solo son pérdidas. Es correcto, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? He visto muchos proyectos que se paran ya desde el principio porque no hace sentido, no quieren meterse en terrenos. Prefieren pues, buscar alguna alternativa de inversión que no les genere tantos problemas, y pues eso frena empleo, frena crecimiento del país. De acuerdo, dice Benedito, correcto. Algunos datos. Más del 90% de las empresas en México son pymes. De repente se señalan hasta 95%, de repente se señala hasta más, pero digamos más del 90% de las empresas en México son pymes. 95% de las pymes no son dueñas de su local. Eso no necesariamente estoy diciendo que sea malo, simplemente como dato, 95% de las pymes no son dueñas de su local, es decir, que si tienen local, lo rentan. 95% de las pymes no están aseguradas, no tienen seguro de siniestros, de robo, si tienen carros no están asegurados, etc. No cuentan con ningún tipo de seguro, 95%. 90% no realizan ventas
a través de Internet, por ejemplo, que hoy en día la venta en Internet es primordial. Más datos. Hablando de micronegocios, fíjense, el 64% de los micronegocios no llevan ningún tipo de contabilidad. No sé, ahí es donde me empiezo a causar conflictos con lo que quiere el SAT, lo que dice que quiere el SAT, lo que ponen en las leyes, contra la realidad del país. Para mí hay un completo desconecte entre una cosa y otra. Si 64% de los micronegocios no llevan ningún tipo de contabilidad, ¿qué les están pidiendo? ¿Cómo lo van a resolver? ¿No? Y la mayoría de estos, obviamente, son los negocios, las personas que operan en la informalidad. Y estamos hablando en esa cifra de micronegocios de alrededor de 6 millones de personas en micronegocios, ¿no? Porque muchos tienen empleados. Solamente el 14% tiene una contabilidad formal, que no quiere decir que esté bien hecha, simplemente que tiene una contabilidad formal. En algún sistema de procesamiento de datos de contabilidad, tiene contabilidad, 14% nada más. 20% utiliza apuntes personales o la información de los tickets de sus cajas registradoras, esa es básicamente su contabilidad, o lo que apuntan en un cuadernito, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Cuando estaba el SAT promocionando el RIF, como decían, tú tráenos tu libreta, que a la fecha lo dicen, tú tráenos tu libreta, donde apuntes tus ingresos y tus gastos, y nosotros te apoyamos a hacer tu contabilidad, ¿no? Bueno, 20% de los micronegocios utiliza apuntes en una libreta o lo que saca de los tickets de las cajas registradoras. Y 84% de esos micronegocios no entrega ningún tipo de comprobante de venta, ni certificado, ni de ninguna clase. Hildardo, estos datos en particular de micronegocios son de la ENAMIN, Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI, y son por el año más reciente que tienen, de 2012. Los demás datos de PYME, la mayoría también son del INEGI, y alguno que otro de empresas privadas, como de repente empresas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, hacen algunas encuestas o algunos estudios para medir el uso de tarjetas en las pymes, y algunas asociaciones también tenemos algunos datos. Estos en particular de esta lámina son de INEGI, los que mencioné anteriormente también son de INEGI. Planeación financiera, entonces. Ya vimos los datos, ya di una breve introducción. ¿De dónde partimos? Retomo aquí un poquito de lo que mencionaba también Carlos a nivel personal y esto aplicado a empresas. Un plan es precisamente una visión a futuro, una visión que tenemos sobre el futuro, y en ese futuro que estamos viendo, que nos estamos planteando en nuestras mentes, vamos estableciendo diversas metas, diversos objetivos, ¿no? Y lo importante al empezar a hacer este plan, esta visión de futuro, es que esos objetivos sean muy claros. No se vale decir, pongo ahí crecimiento nada más. ¿Cuál es mi meta a 3 años, a 5 años, a lo sea? Crecimiento. Demasiado ambiguo. No se puede medir eso. Tenemos que ser mucho más concretos y, por ejemplo, decir apertura de una nueva sucursal, ¿no? Y podemos irnos más específico, una nueva sucursal en tal lugar. Decía Carlos, retomo, abrir una oficina en otra área de la ciudad, en Polanco, en Santa Fe, donde sea, ¿no? O cerca del aeropuerto, como es que hizo Carlos, en Texcoco. Entonces tiene que ser muy claro. Disminuir costos en X porcentaje. Adquirir un local comercial, veíamos 95% no tiene su local comercial. Uno de los objetivos puede ser, pues, adquirir mi local, ¿ok? Y a través del plan financiero, pues, vamos a encontrar la mejor manera de lograr estos objetivos. El paso número 1, pues, es imaginarnos, es ir al futuro, empezar a crear ese plan, determinar nuestras metas y objetivos.
También de dónde vamos a partir. Tenemos que partir forzosamente de la información financiera. Por ello, hacemos el énfasis en la contabilidad, la generación de la información financiera, y esta debe ser clara y confiable también, que permite la toma de decisiones. No vale contabilidad creativa, porque no es un parámetro real para que a partir de él podamos tomar decisiones, no serviría de nada. Comentaban anteriormente en la última plática, en la de Miguel de Revisiones Electrónicas, que el SAT nos está obligando a que la contabilidad fuera fiscal. Respondió correctamente, estoy de acuerdo con él, con Miguel, que dijo, no, al contrario, nos está haciendo regresar a lo que teníamos olvidado, que era la contabilidad, o que es la contabilidad financiera. Nos obliga las leyes a que regresemos, a que tomemos en cuenta las normas de información financiera, ya que nuestra contabilidad está entonces en base a normas de información financiera. Necesitamos forzosamente información financiera para partir de ahí hacer la toma de decisiones, ¿no? Pongo ahí, know your numbers. Si no conoces tus números, no conoces tu empresa. Cuando voy yo a una empresa a revisar un plan financiero o a hacer un plan financiero o a hacer un análisis de la empresa, llegas a un empresario y le preguntas, por ejemplo, cuáles fueron tus ingresos del año pasado, cuáles son los márgenes que manejas, preguntas de ese estilo. Y desde ahí puedes saber si conoce la empresa o no la conoce. Si tiene los números realmente en mente, sabe cuáles son sus ingresos, sus costos, cuáles son sus gastos, cuál es el mayor gasto, etcétera, ¿no? Muchos no lo tienen en mente, o te pueden contestar en ese momento, pides unos resultados y resulta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Obviamente, pues ahí hay un problema. Avanzamos. Fíjense, ya tenemos la contabilidad electrónica, ¿no? El SAT nos obligó, estamos trabajando en ellos, ya muchos ajustaron sus balanzas, quitaron las cuentas por ahí de que estaban muy infladas, quitaron cuentas con saldos negativos que no tenían nada que ver, quitaron la cuenta de no deducibles que estaba inflada muchísimo, arreglaron su contabilidad, sacaron su libro de NIF, se acordaron cómo se hacía todo esto, hicieron una buena contabilidad por fin, ¿no? Que teníamos olvidado. Y luego, ¿qué hacemos con esa información financiera? ¿Cómo la utilizamos en beneficio de la empresa? ¿Y quién se encarga de eso en una pyme? La contabilidad financiera sirve para muchas cosas y hay muchos usuarios de la información. En México tenemos completamente olvidada a la información financiera. No lo usamos para nada más que para pagar impuestos. No hacemos presupuestos, no hacemos proyecciones, no medimos cómo estamos en comparación con el sector, no hacemos el análisis de la información, no sacamos cosas financieras, no interpretamos ni analizamos, ¿no? Los que son contadores se acordarán de la clase análisis e interpretación de estados financieros o información financiera, ¿no? No lo hacemos, no nos sirve de nada, no nos interesa, no nos ha interesado históricamente, ¿no? Generamos la contabilidad para pagar impuestos. El SAT nos pide contabilidad, la hacemos y se la mandamos. Y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, que es a partir de esa información tomar decisiones para que nuestra empresa crezca, para identificar dónde hay salidas de efectivo que no deben estar, o tener un problema de costos, tener un problema en alguna cuenta, en alguna situación en particular, ¿no? No hacemos ese trabajo, lo tenemos completamente olvidado. El contador de la empresa paga los impuestos. El SAT nos pide información y nos calcula por ahí si tenemos malos impuestos. Y nosotros aquí usamos esa información para tomar decisiones en beneficio de la empresa. No solamente para lo fiscal, sino para lo financiero también.
No se ven ahí las imágenes que había puesto, pero se los platico, no sé si ustedes las vean, probablemente no. Dice, estado de situación financiera, tiene una palomita, porque ese sí todos lo hacemos, ¿no? Es el balance general, obviamente. Palomita. Estado de resultados, palomita, este también lo hacemos. Luego, estado de cambios en el capital contable. Yo no sé si exista una pyme en México que emita mensualmente, bueno, mensualmente no necesariamente, pero no es anual, un estado de cambios en el capital contable. Un estado de flujos de efectivo, estado de cambios en la situación financiera. Yo, en lo personal, no la conozco. Empresas grandes, por ejemplo, que cotizan en bolsa, están obligadas a sacar los 4 estados financieros básicos, se llaman básicos, por lo menos son los 4 que deberíamos tener, y de ahí hay otros estados de cuenta secundarios, y algunos nombran los estados financieros, perdón, terciarios y demás, ¿no? Pero por lo menos los 4 básicos, pues los deberíamos tener todos. No los tenemos, ¿no? Tenemos normalmente nuestro balance y nuestro estado de resultado. Y si nos dictaminábamos, pues en el dictamen sí nos pedían nuestro cambios en el capital contable y nuestros flujos de efectivo. Pero una empresa pequeña, micro, pues si estamos viendo que ni tienen contabilidad, pues menos, obviamente van a tener de dónde sacar estados financieros. Pero por algo se llaman básicos y de algo se ven y los tenemos que emitir y los tenemos que analizar porque tienen información clave para que nuestra empresa pueda funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, aquí tenía 2 palomitas en estado de situación financiera y en estado de resultados, y tenía 2 taches, o tenía un signo de interrogación en el estado de cambios de capital contable y en el estado de flujos de efectivo, ¿no? Que normalmente no se emiten. Y también, bueno, hay otros estados financieros, por ejemplo, para entidades con fines no lucrativos, pues no hay estado de resultados, hay estado de actividad, ¿no? Por ejemplo, que he visto, me ha tocado ver, digo yo que trabajo, ya no soy vicepresidente de un colegio de contadores públicos, me ha tocado ver que nos contactan otras asociaciones preguntando por su contabilidad, que si están haciendo bien las cosas, etcétera, y eso lo hacemos de manera gratuita entre colegio y asociación, porque pues nos ayudamos las dos entidades sin fines de lucro, y vemos que están emitiendo estados de resultados, y están emitiendo cosas que no les corresponden, y están presentando provisionales de ISR que menos les corresponden, y en fin, traen ahí por un relajo, ¿no? Pero no me quiero meter en lo fiscal. Pero imagínense una asociación civil que anda haciendo pagos provisionales de ISR y pagando IVAs y pagando no sé qué tanto, cuando no necesariamente le corresponde, de qué manera está afectando sus finanzas, ¿no? Y ese es pleno desconocimiento. Análisis financiero, entonces, que se acordarán, ya les digo, que a partir de la información financiera podemos determinar el grado de una empresa de solvencia, de liquidez, de eficiencia operativa, de riesgo financiero, de rentabilidad. Todo eso lo podemos sacar a través de los estados financieros, a través de la información financiera. Hay que analizarlos y hay que generar estrategias a partir de esa información. No me voy a parar mucho en razones financieras porque es un tema, todo esto que vamos a plantear, pues es un tema que nos da para hacer un taller de varias horas, cada uno de estos conceptos, ¿no? Y cada empresa es diferente, cada empresa tiene diferente información financiera, diferentes estrategias que hay que aplicar, diferente forma de analizar e interpretar. Entonces, no es taller de razones financieras, ni de cómo interpretar información financiera, pero sí vamos a darles varias herramientas y ustedes pueden ver con sus clientes, ustedes que son, sé que hay contadores de empresa aquí también y algunos empresarios probablemente, para que apliquen directamente en su empresa o con sus clientes. Algunas razones financieras nos pueden dar de apalancamiento, cobertura, promedio de inventario, liquidez inmediata, antigüedad de cuentas por cobrar, rotación de capital de trabajo, márgenes de utilidad, gastos a venta, retorno sobre inversión, etcétera, etcétera. Algunas serán más relevantes para unas empresas que para otras, ¿no?
Hay empresas que no tienen inventarios, hay empresas que se dedican a la producción, que tienen razones financieras mucho más relevantes que una empresa de servicios o una empresa que se dedique a alguna otra cosa. Todas ellas son de mucha relevancia para la planeación financiera y, decía, deben considerarse en función del tipo de empresa y en sus objetivos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es una frase de calidad. Si no lo mides, no lo puedes mejorar. Si no mides cómo está tu empresa, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer para mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Digo que no es ayer, nada más les voy a mostrar algunas. No está saliendo ahí completo el nombre, pero no hay problema. Liquidez, ¿no? Activo circulante entre pasivo circulante. Esto, por eso digo, no me voy a poner mucho en ello, porque no tiene demasiado chiste. Hacer una división, no creo que tengan mucho problema, ¿no? Agarran su balance general y hacen la fórmula y listo, ¿no? El punto es la interpretación de esa información, lo que es lo relevante. Pero algunas razones financieras. La de liquidez, la prueba del ácido, ¿no? Activo circulante, lo restamos los inventarios, lo dividimos entre el pasivo circulante, ¿no? Liquidez inmediata, ¿no? Efectivo y equivalentes entre el pasivo circulante. Rotación de cuentas por cobrar, margen WAFIDA, esa es muy utilizada en lo financiero, el WAFIDA o el EBITDA, se dice en inglés, son conceptos financieros muy especiales que se usan mucho a la hora del análisis financiero. Sí importa mucho. Yo no sé quién de ustedes me podrán decir tal vez qué tan común es que ustedes, muchos que tienen sus clientes o dentro de sus empresas, a la hora que emiten sus estados financieros, también acostumbran a abrir su hoja de Excel de razones financieras, o si tienen un programa que lo haga automáticamente. ¿Quiénes de ustedes mensualmente o por lo menos trimestralmente sacan sus razones financieras? Hacen un análisis de esa información financiera, sacan algunas razones financieras relevantes y las estudian y ven cómo se están comportando en relación con periodos anteriores o en relación con su sector. ¿Por ahí alguien lo hace? Pregunta para los presentes. Mayer decía que no cree que se emita el estado de cambios en el capital contable y el flujo de efectivo. Silvia dice que lo hacía, pero ya no lo hace. ¿Por qué ya no lo hace, Silvia? Porque a lo mejor piensas que no te sirve, a lo mejor no sabes cómo interpretarlo de manera correcta, a lo mejor simplemente, pues, ¿para qué, no? ¿Por qué ya no lo hace, Silvia? Rocío dice que sí, que lo saca del COI, perfecto. Ángel Ruiz dice que aunque no es parte de su área, sé que cada vez que se requiere un crédito es uno de los requisitos del banco para analizar el riesgo de cada préstamo. Interesante eso, Ángel. Yo no me he tocado con ningún banco que me pida por ahí razones financieras, pero está interesante, ¿no? Seguramente depende del tipo de crédito, ¿no? Silvia dice que cambió de cliente y ahora son muy pequeños. Precisamente a lo que voy, como no me lo piden, dice Silvia, es a lo que voy ahorita un poquito más adelante. Vamos a ver si lo podemos ver de una vez. Me adelanto un poquito por lo que nos comentó Silvia. Dice que no lo hacen porque sus clientes son muy pequeños y no me lo piden. Te digo una de las principales cosas que yo manejo con los clientes, lo que nos debe interesar a todos de nuestros clientes. Si mi cliente cliente pequeño, tiene una vida promedio de menos de 8 años, de 7.7 años, pues la verdad a mí me interesa que crezca mi cliente, que se mantenga en el mercado, ¿no? A mí, pues que me siga pagando. Que yo me sirva un cliente que me va a durar cuando mucho, 7 años, 8 años, y luego lo voy a perder. El trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestros clientes, aparte de lo fiscal, tenemos que entrarle a la parte financiera.
tenemos que apoyarlos en la parte financiera. ¿Por qué no analizamos sus razones, su información financiera y les decimos, oye cliente, aquí tienes un problema? Y los ayudamos a que en lugar de vivir 7 años, pues vivan 20, vivan 30, ¿no? Pero ahorita lo vemos un poquito más adelante. Silvia, te lo recomiendo por ahí, que seas proactiva con tus clientes y no digo que no se los cobres, ¿no? Puede ser que platiques con ellos de la parte financiera también, pero te va a convenir mucho más, sobre todo si son clientes pequeños, que los apoyes en la parte financiera para evitar que tengan problemas, a que en 2 o 3 años pues los pierdas y tú también te quedes sin ese ingreso, ¿no? Ángel dice que esos créditos para el desarrollo inmobiliario mucho riesgo. Correcto, ¿no? De repente los bancos ahí tienen ideas muy raras para otorgar los créditos, también las afianzadoras para otorgarte las fianzas, se van directamente a donde dice capital contable y eso es lo único que toman en cuenta para prestar, dar una fianza o prestar un crédito, cosa que yo no entiendo, pero bueno, así se manejan. O para créditos de tarjeta o automotrices, lo único que ven son tus depósitos que tienes en tu estado de cuenta. Si son más de la regla que ellos tienen para darte crédito, te lo dan. No les importa ninguna. Pero adelante, Ángel, gracias por tus comentarios, ¿no? Silvia, adelante, ¿no? Es una recomendación general. A todos les conviene un cliente que se mantenga en el mercado esté creciendo, ¿no? Ustedes para aumentar sus honorarios y seguir cobrando año con año, y el cliente, pues, lo mismo, ¿no? Punto de equilibrio. Este es más común que sí se usa, ¿no? Definición del libro del punto de equilibrio en términos de contabilidad de costos, o sea que el punto de actividad, volumen de ventas, en donde los ingresos son iguales a los costos. Es decir, el punto de actividad en donde no existe ni utilidad ni pérdida. Es muy importante determinar nuestro punto de equilibrio. A mí me gusta determinarlo por proyecto nuevo, ¿no? Voy a hacer un nuevo proyecto, determino cuál es mi punto de equilibrio. Y no solamente es para conocer cuánto tienes que vender para salir tablas, no. Te da de repente mucha perspectiva de lo que es el negocio. Los invito de repente a que revisen su punto de equilibrio. Si tienen, por ejemplo, un despacho, es más fácil porque no hay tanto costo variable, ¿no? La mayoría son costos fijos. Pero si ustedes saben que con 3 clientes es suficiente para por lo menos no perder dinero, les cambia un poquito la mentalidad en lo que tienen que conseguir. Y sobre todo si va a haber nuevos proyectos, sacar el punto de equilibrio pues, es importante, ¿no? Repito, no me voy a parar a taller de punto de equilibrio, perderíamos mucho tiempo y es relativamente sencillo, ¿no? Ustedes son la mayoría profesionistas con mucha experiencia, no les cuesta nada trabajo determinar una cosa tan básica financiera como es un punto de equilibrio. Claro que hay que hacerlo bien, hay que dividir bien lo que son costos variables, lo que son costos fijos, lo que son costos semifijos, semivariables, y llegar a ese punto, ¿no? Conocer ese dato puede cambiar mucho un proyecto financiero. Hugo revisa, dice, presupuestos proyectados contra lo real y lo compara contra el ejercicio anterior para el crecimiento de la empresa. Perfecto, Hugo. Ahorita vemos también precisamente presupuestos, ¿no? Es una de las herramientas básicas para la planificación financiera y fundamental, obviamente, para analizar cualquier proyecto de inversión, ¿no? Presupuestar es básico. Ingresos, costos, gastos. No olvidarse los impuestos, ¿no? Reservas, provisiones para gastos extraordinarios, no olvidarlas, presupuestar. Y como bien comenta Hugo, lo más importante del presupuesto, medir lo que presupuestaron contra lo que ejercieron, porque si no, ese es un presupuesto nada más de consulta, ¿no? Muchas empresas, y es lo más común,
ya vienen arrasando un presupuesto desde quién sabe qué año y lo único que hacen es aumentar el 10% a todos los conceptos para el próximo año, o el 5%, o el 15%, o lo que sea. Ya, no les importa nada más. Eso no es un presupuesto, eso es un cuento, ¿no? El presupuesto no debe ser solamente un intento de adivinanza de lo que va a pasar en el futuro, y es más eficiente si se hace un esfuerzo por mantenerse dentro de los presupuestos, ¿no? Estamos hablando de una jornada fiscal para prepararnos para el 2016. Todavía están a tiempo, aunque eso lo deberían haber hecho antes, pero por lo menos de darse una idea de cómo hacen su presupuesto para el próximo año e irlo midiendo conforme lo van ejecutando, como bien hace Hugo, y entonces midiendo el crecimiento. Y les puede ayudar a ponerse límites. Si ya llegan a su presupuesto de cambio de equipos de cómputo, yo qué sé, ¿no? Y por ahí tienen la cosquillita de comprar un poquito más o salirse de su presupuesto, les puede dar una buena herramienta para no hacerlo, ¿no? Si ya lo presupuestaron y si están bien así, ¿para qué salir del presupuesto? Aparte del presupuesto, otra de las herramientas clave es un flujo de efectivo, o que también le llaman flujo de caja, que no hay que confundirlo con el estado de flujos de efectivo, estado financiero básico, que de por sí no hacemos, ¿no? El flujo de efectivo, el flujo de caja, es simplemente poner en una tablita muy sencilla de Excel, efectivo al inicio del periodo, los ingresos, los egresos, los financiamientos. Eso puede ser mes con mes, puede ser semana con semana, puede ser en el periodo que ustedes consideren, ¿no? ¿De qué nos va a servir esto? Hay muchas empresas que tienen muy mala planeación financiera, no tienen ni idea de cómo está su flujo de efectivo, su flujo de caja, y a la hora, por ejemplo, ahorita tuve el caso, ahorita que es diciembre y fecha ya que debieron de pagar los aguinaldos, resulta que precisamente teníamos una empresa, o tengo un cliente acá, que no tiene esa planeación financiera y lo estábamos revisando y resulta que como no tiene su flujo de caja, se quedó prácticamente sin dinero para pagar los aguinaldos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ni lo presupuestó, ni lo tuvo en cuenta para el flujo de caja, tuvo una salida extraordinaria de efectivo a principios de mes y resulta que se quedó sin dinero para pagar el aguinaldo. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tomar dinero en una línea de crédito, y ese aguinaldo pues le va a salir un buen porcentaje más caro que si hubiera hecho las cosas bien desde el principio. Esto pasa, no es solo para empresas, les digo, pequeñas, muy pequeñas, medianas, llega a pasar en empresas más grandes, ¿no? Son problemas administrativos, problemas de falta de planificación, bastante importante, simplemente por no hacer las cosas, ¿no? Por el desconocimiento de cómo hacer esto que de verdad no les lleva mucho tiempo, es relativamente sencillo, es muy fácil hacerlo, pero hay que tenerlo y hay que darle seguimiento. Si no, pues se van a quedar con problemas ahí graves en su caja. Les comento otro caso, por ejemplo. Bueno, ahorita lo vemos también en una lámina más adelante. Les decía que íbamos retomando varios de los temas y que todo se liga y que esto es un proceso integral, ¿no? No porque estemos hablando ahorita de la parte eminentemente financiera, vamos a dejar por fuera la planeación fiscal, por ejemplo, ¿no? La planeación fiscal hay que hacerla conjuntamente con la planeación fiscal, ¿no? Una buena planificación fiscal nos va a dar un impacto muy positivo en las finanzas, ¿no? Una buena planeación fiscal no solamente reduce mi carga impositiva, sino que me da una muy buena idea de más o menos cuánto voy a estar pagando, si no es que totalmente clara, en pagos provisionales, y entonces lo puedo presupuestar y lo puedo poner en mi flujo de caja y no voy a tener sorpresas, ¿no?
me da certidumbre a la hora del uso de mi efectivo en mi empresa, ¿no? Es importante al momento de evaluar proyectos de inversión, realizar estados financieros pro forma, que son proyectos de estados financieros a futuro, de lo que yo estoy planificando, cómo se va a concretar ese proyecto, qué carga fiscal y financiera va a tener, cuál va a ser una utilidad bastante real, proyectada de manera muy real. La pregunta, ¿en qué debe invertir una pyme? ¿Tiene la pyme o tiene la empresa su plan, ¿no? Decíamos, a lo mejor quiere abrir una nueva sucursal, a lo mejor quiere lanzar una nueva línea de productos, a lo mejor quiere invertir en publicidad, a lo mejor quiere invertir en mayor personal, a lo mejor quiere cambiar su equipo. Etcétera, ¿no? Hay que hacer un análisis de mercado conjuntamente con el análisis financiero. ¿En qué le va a convenir o en qué va a optimizar más sus recursos? ¿Le conviene más ahorita abrir otra sucursal o le conviene más mejor dentro de la sucursal que tiene contratar equipo o empleados para aumentar la productividad y entonces pensar en otra ocasión en el local? ¿O ya le urge ese local? Una nueva línea de productos, o si lo que le hace falta es publicidad. Y luego, ya que decidimos publicidad, bueno, ¿cuánto dinero necesitamos para esa publicidad? Pues 100,000 pesos o 50,000 pesos o 1,000,000 o lo que sea. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener ese dinero si no lo tenemos? ¿O qué nos va a salir más barato? Entonces, estamos hablando de financiamiento y de endeudamiento. ¿Okay? ¿Qué opciones hay? Regresamos a lo que decía al principio de las charlas, al principio de nuestra jornada, Juan Carlos Gómez, de la discrepancia fiscal. Ese es un dato: el 17% de las pymes utilizan una tarjeta de crédito personal para financiarse. Eso es una tarjeta de crédito normalmente del dueño, es decir, como no hay crédito bancario, como no hay una tarjeta empresarial, el 17% de las pymes, que se me hace un número bajo, yo creo que podría ser más, aunque si no dudo de los números anteriores, no tengo por qué dudar tampoco de este, pero digo, por lo menos en mi experiencia lo que he visto es que muchas empresas agarran una tarjeta del dueño, de uno de los accionistas, para financiar sus proyectos, ¿no? 17% de las pymes utilizan esa tarjeta de crédito y empieza el descontrol, ¿no? En la parte del socio que está prestando, el dueño que está prestando la tarjeta para financiar a la empresa, ¿no? Muchos no tienen acceso al crédito porque no cumplen algunos de los requisitos que piden las instituciones de crédito. Nos comentaba por ahí Ángel, ¿no? Los requisitos que les piden en el sector inmobiliario, los bancos, y que muchas veces no prestan porque está con una actividad de alto riesgo. Aquí tenemos el caso también, por ejemplo, de agencias de viajes, que los bancos tampoco quieren prestar dinero ni quieren darle tarjetas de crédito a agencias de viajes porque también los consideran de alto riesgo. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La única alternativa que tiene la pyme, si necesita comprar un boleto de avión, un paquete de viaje para un cliente suyo, pues tiene que usar la tarjeta de crédito del dueño, ¿no? Y eso puede no ser la mejor opción, ¿sí? Muchos de los créditos que tomamos no tienen las mejores condiciones. Hay una frase, no está ahí, pero la voy a anotar en el chat, que dice que mientras más urge el dinero, más caro es. ¿Qué quiere decir? Si a mí me urge ahorita el dinero, pues voy a tomar el financiamiento, el primero que me dé,
y va a ser comúnmente el más caro, ¿no? Tasa de interés bastante elevada, o un préstamo que voy a tener una tasa que no me conviene, ¿no? Pues mientras más urge el dinero, más caro me va a ser. Si no me urge, si no tengo necesidad de adquirirlo, me empiezan a llegar ofertas por todos lados de tasas de interés muy atractivas, ¿no? Pero en ese momento no las necesito y no las tomo. Y en el momento que sí me urge, lo único que puedo encontrar es un financiamiento muy caro. Entonces, es parte también de la planeación financiera. Nunca está de más por ahí tener un crédito vivo, si es que nos lo ofrecen en algún momento, siempre y cuando la tasa sea atractiva y no me cobren mucho dinero si no lo estoy usando, ¿no? Pero a la hora que me urja, yo vaya al banco y lo pida, me van a dar la peor tasa, ¿no? Parte, dice Silvia, de no ser su flujo de efectivo mensual. A veces sí necesitamos el dinero para financiar un proyecto, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuál es lo número uno que pide una pyme? Es dinero para financiar su crecimiento, para financiar algún proyecto. Es dinero, es lo que urge, es lo que necesitan, ¿no? Pero si no lo obtienen en el momento exacto, a la hora que sí lo necesiten, les surja, por algún problema que tengan, les va a salir mucho más caro. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades cuando están y hay que ser proactivos. Lo vamos a ver también aquí más adelante. También es cierto que hay muchos programas del gobierno que se quedan sin dar los recursos porque no nos interesamos en él, no lo vimos, no nos enteramos y no tomamos parte de él, ¿no? Claro que hay mucha corrupción, claro que mucho de ese dinero en programas, pues no sabemos finalmente dónde acaba, pero también es cierto que hay programas que el gobierno plantea y de repente se quedan desiertos porque la gente no entra, ¿no? Las pymes no se enteran, no sé si no se enteran o no quieren pasar por los filtros o no quieren dar la información y resulta que muchos programas sí se llegan a quedar ciertos, ¿no? Pymes, lo más importante creo yo en la actualidad es que entendamos el uso de las nuevas tecnologías. La tecnología está haciendo que cada vez se empareje más el mercado para las pequeñas empresas con las grandes empresas. El uso de las tecnologías, las aplicaciones, ¿no? Aquí hemos ayudado a muchas empresas, por ejemplo, que no tienen o no pueden obtener la terminal tan fácil como la terminal punto de venta para cobrar con tarjeta de crédito. Empresas obviamente pequeñas o personas que venden por ahí, comercian con alguna cosa que fabrican y van y venden, pero necesitan cobrar con tarjeta. No hay que ir al banco y que nos pidan 30,000 pesos mensuales de ingresos y si no nos cobran una comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos sistemas de procesamiento de pagos a través de internet o con el teléfono celular donde nosotros vamos y cobramos una tarjeta de crédito sin ningún tipo de problema. Y muchas de ellas ofrecen tasas muy atractivas. Entonces, hay que estar enterados de lo que es la tecnología. Tenemos también modelos. En México esto todavía está en pañales, pero está a punto de despegar también, ¿no? El crowdfunding, modelos de financiamiento peer-to-peer, P2P, peer-to-peer, es decir, que no necesitamos ir al banco para solicitar un crédito. Hay empresas, hay iniciativa privada que reúne recursos de muy corriente y a través de ese recurso financia algún proyecto de alguna pyme. Nosotros ya hemos hecho eso y es muy atractivo, muchísimo más atractivo, puede ser hasta 70% más barato que ir al banco a pedir un crédito. Aunque repito, está en pañales. Pero si no le entramos desde ahorita, pues estamos totalmente fuera del mercado que viene en el corto plazo. Me refiero a 2 años, 3 años en el futuro. Tenemos que entrarle a todos estos temas. Poco que tenemos en el horizonte Bitcoin, aunque todavía eso ni los gobiernos ni nosotros sabemos exactamente cómo nos puede afectar. Ya también por acá hemos hecho algunas transacciones a través de Bitcoin y lo interesante del Bitcoin no es ese producto en general, sino
la tecnología que trae detrás, que es la que trae ahorita a los bancos y a las instituciones financieras a nivel internacional muy espantados, es la tecnología, se le conoce como el blockchain. Sé que muchos de ustedes no están enterados de qué se trata todo esto, pero se los comento de esa manera. Yo con un clic le puedo mandar dinero a cualquiera de ustedes sin que pase por ninguna institución bancaria, sin que se entere absolutamente nadie, y ustedes tienen dinero fuera del sistema financiero, con un clic, sin comisiones. Como mandar un correo electrónico, como mandar un mensaje de texto, yo pongo una dirección, que es la suya, donde tienen su cartera virtual, y yo ahí les hago un depósito de efectivo, completamente transparente, sin que haya ningún intermedio. Similar a PayPal, dice Ángel, no, completamente diferente a PayPal. PayPal necesita registrarte con alguna tarjeta de crédito o tener tu cuenta en PayPal y ahí depositas, y si quieres retirar dinero de PayPal, sí puedes hacer pagos directamente en PayPal, pero si tú lo quieres en tu cuenta bancaria, pues también tienes que cuenta bancaria y hay muchas comisiones, ¿no? Este sistema es un sistema donde yo anoto una dirección y esa dirección te llega un Bitcoin que es considerado fuera de dinero. Ese es el futuro que tiene espantados a los bancos, ¿no? No hay procesamiento de ningún tipo, es prácticamente inmediato. Yo te puedo mandar dinero a cualquier parte del mundo con un clic en un nanosegundo, sin ningún tipo de problema. Ese es el futuro, es muy interesante, aunque todavía de eso nos falta, ¿no? Muy interesante, dice Silvia. Te lo podría explicar de manera tecnológica, pero seguramente nadie entendería nada al respecto. Pero los invito a que lo investiguen, simplemente busquen lo que es Bitcoin y sobre todo la tecnología blockchain, que ya varios bancos que están viendo cómo la implementan para pues no quedarse fuera del mercado en el futuro, ¿no? Y los gobiernos no tienen ni idea de cómo regular eso, ¿no? Por supuesto que también tiene su lado negativo, mucho secuestro, actos de terrorismo, pornografía infantil y todo este tipo de cosas de los mercados negros, se están financiando actualmente a través de sistemas como estos, ¿no? Porque es muy difícil rastrearlos, ¿no? Es prácticamente imposible rastrearlos si se hace de manera adecuada para un terrorista financiar este tipo de actividades, ¿no? Por cierto, está prohibido en México usar este tipo de monedas para las actividades vulnerables de la ley antilavado de dinero, ¿no? Para que lo tengan en mente. Nuevos modelos de negocio. Les platico también cosas interesantes que están pasando en el mundo. 4 de las empresas más exitosas del mundo. Fíjense qué tienen en común. Airbnb, no sé si lo habrán escuchado, es la empresa más grande de alojamiento en el mundo. No tiene un solo, es un intermediario entre una persona que se quiere alojar en un lugar y una persona que quiere rentar su casa para alojarse. Es la empresa de alojamiento más grande del mundo, no cuenta con un solo lugar. Uber, esa sí la habrán echado mucho más seguro, es la empresa de taxis más grande del mundo y no tiene un solo vehículo. Facebook es la empresa de medios de contenidos más grande del mundo, no crea contenidos. Alibaba es el retailer en venta al por menor más grande del mundo, no tiene inventarios. Ese, señores, es como está cambiando el mercado en general. Se está yendo hacia la tecnología, hacia lo que son aplicaciones, a estos intermediarios a través de la tecnología. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para nuestras empresas. No quiero ya robar mucho tiempo más, me faltan algunas cosas, me voy a apurar un poco. Una disculpa por ahí a Juan Carlos Islas, que nos va a hablar de dividendos después de mí, pero bueno, intentaré acabar pronto. Se vienen todavía cosas interesantes. Gracias, Juan Carlos. Pero ahí está, fíjense, 4 de las empresas más exitosas del mundo venden cosas
alojamientos, no tienen activos, no tienen, simplemente son aplicaciones intermediarias. ¿Okay? Los accionistas, dándole entrada a lo que nos va a hablar ahorita Juan Carlos, es muy importante que las utilidades, el dinero que genera una empresa, sobre todo una pequeña empresa y una mediana empresa, pues se reinvierte en la propia empresa. Lo más común que es que el dueño, que el accionista, no, pues, ni decretan dividendos, ¿no? Que es lo más común, que es la forma en la que sí deberían dinero, la principal, los dividendos, pero no, generan esquemas de que pues le rento la oficina donde está y entonces me quedo con el dinero de rentas. Me pongo un sueldo o meto recibos de honorarios o simplemente saco dinero y lo pongo como gastos por comprobar, etcétera, etcétera. Es decir, sangro mi propia empresa, le quito dinero, le quito sus utilidades, no permito que la reinvierta. Estamos matando nuestras empresas. Al empresario, al accionista, le conviene mucho más que esa empresa crezca y sus dividendos crezcan, en lugar de andar viendo por dónde le saca dinero. Todos los meses, todos los días, saber por dónde le saca dinero, ¿no? Que si honorarios, rentas. Y lo único que hace es no decretar dividendos, que sería lo más real, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? El análisis de costos, les decía que como contadores tenemos algunas cosas muy olvidadas, les estoy hablando de una de ellas que son las finanzas, y la otra área, o el otra área olvidadísima de nuestra profesión contable, son los costos. Y es un trabajo que a mí me gusta mucho, si bien no soy especialista en costos de ninguna manera, pero sí me gusta revisar los procesos de producción de las empresas y afortunadamente me ha tocado trabajar con muchos tipos de empresa, revisar esos procesos productivos y encontrar dónde hay fugas de capital por ahí, ¿no? Dónde está perdiendo dinero por no tener un buen análisis de costos. Entonces, el análisis del proceso de producción no es tan complicado si simplemente vemos en qué se nos está yendo el dinero, por qué. A lo mejor tengo una planta aquí, luego terminan el producto en otra planta que quién sabe dónde está, en otro estado, en otro lugar, y eso nos causa muchos problemas de costos, ¿no? Es muy interesante. En mi experiencia, donde más hemos podido ahorrar en una empresa, obviamente tiene que ser una empresa de producción, por razones obvias, en donde más se ha podido ahorrar dinero es optimizando su proceso de producción. Ahí es donde hemos encontrado un nicho muy, muy, muy importante para las empresas productivas, donde están perdiendo mucho dinero, ¿no? Por falta de una producción optimizada. Política de fiscalización actual no permite este tipo de políticas sin infraestructura, ¿o me equivoco? ¿A qué te refieres, Carlos? A lo que veíamos de las empresas anteriores, sí, no tiene ningún problema. Sí, es un dolor de cabeza, eso es cierto, en la parte de regulación. Pues lo vimos aquí, Carlos, en el DF, ¿no? Todos los problemas que hubo con Uber, que si son ellos los encargados de los taxis o no. Uber a nivel mundial lo que dice es, yo no soy dueño de ninguna de esas cosas, yo lo único que soy un intermediario que procesa pagos y se los deposita un taxista, no soy una aplicación. Claro que legalmente hay muchos países donde les han dicho no, pero te digo una cosa, es un disruptor del mercado totalmente. En el futuro, esto es imparable ya. Hay muchas empresas ya que lo están haciendo y ese es el futuro. Por más que nosotros ahorita en las leyes queramos regularlo de alguna manera, siempre el mercado va a poder más. Ahí es donde está el dinero y el gobierno finalmente va a tener que terminar viendo cómo fiscaliza a esas empresas y no decirle que no puede operar de la manera que quiere operar. Mejor va a ver qué impuestos les inventa para que pueda fiscalizarlos de manera correcta, ¿no? Lo mismo te comento, por ejemplo, el ejemplo de Airbnb,
también es muy interesante. Ha habido, por ejemplo, muchos... ¿Qué es Airbnb? Tú pones, Carlos, no sé dónde vives, pero digamos que dinos dónde vives. Tú te vas a ir de vacaciones, quieres rentar una semana, quieres rentar tu casa donde estás actualmente por una semana para otra persona que viene de otro país a la ciudad donde tú vives. Tú le rentas por una semana esa casa, viene, se queda, se va y Airbnb pues le paga a esa persona Airbnb y Airbnb te paga arrendamiento, ¿no? ¿Lo tendrías que considerar como ingreso, como arrendamiento? Sí, pero Airbnb no, él es simplemente un procesador de ese pago, ¿no? Pero sí se han muchos problemas legales a nivel mundial. Pero te digo qué es lo que pasa, por ejemplo, hubo hace algunos meses un caso de una persona que se fue y se quedó en una casa en Estados Unidos, que tenían un columpio en un árbol, una cosa así, no estoy exactamente seguro, pero totalmente que tuvieron un accidente en esa casa y la persona falleció. Y dime si un seguro te va a cubrir eso. ¿Quién cubre eso? Lo mismo pasó con Uber, que si los seguros cubrían un seguro normal de coche que metiste a Uber, te cubre esa actividad comercial que está realizando. Muchos seguros dijeron que no, están sacando seguros especiales para Uber. Lo mismo que te estoy comentando de Airbnb, no tienen un seguro como tal porque pues, es una casa particular. El tema de regulación está tremendo en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos que ponernos a atenderlo, a verlo y a ver cómo podemos participar de ello, ¿no? Es correcto, Erika. Uber, la factura la emite el conductor y la factura sale como renta de auto con chofer. Que por cierto, después les doy un dato interesante de Uber, pero ya no toca de momento, ¿no? Importante, obviamente, el contorno y las políticas de distribución del dinero. Normalmente el dueño es el único que tiene acceso a las cuentas bancarias y si se le olvida hacer pagos, pues todo el mundo queda mal. El resguardo de la información fiscal, días de crédito, políticas de pago a proveedores y descuentos. Les cuento aquí un caso rápido que tuvimos. Resulta que una empresa, sin saberlo, porque no analizaba la información, no hacía planeación financiera, no hacía presupuestos, no hacía flujos, no hacía nada, resulta que tenía una política de crédito a sus clientes de 45 días y pues por supuesto que a todos sus proveedores les pagaba a 15 días. Entonces ellos cobraban a 45 y pagaban a 15, pues tenían un desastre, completo desastre financiero ahí. Si yo a todos mis proveedores les pago a 15 días y a todos mis clientes les cobro a 45 días, pues me estoy solito disparando en el PIB, ¿no? Digo, eso es tan obvio, es tan básico, pero de verdad que si no tiene uno los números de frente, muchas veces no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso, repito, información financiera, análisis de la información financiera y herramientas financieras como las que hemos platicado ahora. Por último, y una de las cosas más importantes, los riesgos y las coberturas. Riesgos, tener operaciones en moneda extranjera, tener créditos con tasa de interés variable, el impago de nuestros clientes, ¿no? Repetimos la política de crédito, riesgos de mercado, los precios internacionales de los productos, ahorita lo tenemos con el petróleo y demás commodities, el entorno, la competencia, riesgos legales, vemos discrepancia fiscal para una pyme, un ejemplo de ley de protección de datos personales, pymes desconocen, no hacen avisos de privacidad, no resguardan correctamente la información de los particulares, pueden multarlos y una multa para una pyme puede desbalancearle muy fuerte su efectivo, sus flujos. Normas oficiales mexicanas. ¿Quién cumple las normas oficiales mexicanas de México? Pymes. También muy pocas, ¿no? Siniestros. Decíamos al principio, 95% de las pymes no están aseguradas. No tienen seguros de siniestros, de responsabilidad civil, sus automóviles se tienen, tampoco están asegurados. Ese es un riesgo altísimo para una empresa. Los seguros
coberturas que debemos contratar pues es en base a nuestros riesgos. Si nosotros tenemos riesgo cambiario, por ejemplo, teníamos, ejemplo real, una empresa que se dedicaba a importar, o buena parte de su operación era importar materiales y revenderlos. Básicamente ese era el negocio. Pues, ¿qué pasa? Que a la hora que importa, se le va el dólar de 13 pesos a 17 pesos. Y no puede aumentar 40% su precio de venta al público aquí en México, ¿verdad? Completamente queda fuera del mercado, no tiene una cobertura cambiaria. ¿Qué podemos hacer? Los contratos, si tenemos nosotros que pagar en dólares, podemos hacerlos limitando un precio, poniendo un precio máximo, y la otra son coberturas en mercados financieros, que es en lo que nosotros hemos apoyado a muchas empresas, a ir al mercado financiero y contratar coberturas, que de repente pensamos, eso ha de ser carísimo, ¿no? Pemex le cuesta quién sabe cuántos miles de millones de pesos cubrir el precio del petróleo, sí, pero realmente no es tan caro y es desconocimiento de los mercados financieros. ¿Cuánto creen que cuesta cubrir un contrato que cubre 500,000 pesos mexicanos, tipo de cambio contra el dólar? ¿Cuántos se imaginan que costará eso? El puro contrato, nada más el contrato, no se imaginan que es una cantidad exorbitante de dinero. El contrato, contratar vender ese futuro del peso, comprar un futuro del dólar, les cuesta $4, menos de $4. Estoy hablando del costo del contrato, eso nos cuesta. No necesitamos tener el gran capital para poder contratar una cobertura. Ya después el riesgo de la cobertura será un costo. Pero ese contrato nos cuesta menos de $4. Y lo único que nos requiere es un margen, es decir, que tengamos en una cuenta $2,000. Es lo único, y con eso estamos respaldando 500,000 pesos, que es lo que es un futuro del peso mexicano. Eso, ¿quién lo sabe? Muy pocas personas, y pues ni idea tienen de cómo pueden encontrar coberturas de este tipo, pues simplemente no lo hacen, ¿no? Y es muchísimo, muy fácil. Precios de commodities, ¿no? También teníamos una empresa que negocia mucho con metales, pues el cobre se ha caído 40%, el oro se ha caído también, la plata se ha caído 70%, y resulta que yo negocio con esos metales, pues tengo que tener unas coberturas. Y esas coberturas tampoco son muy caras y van a impedir que mi empresa quiebre en el corto plazo, ¿no? De un año a otro las cosas se cayeron enormemente. Hay que contratar esas coberturas. Y lo más fácil o lo más clásico, que no tenemos pretexto por qué no lo estamos haciendo, son los seguros empresariales tan sencillos como de siniestros, incendios, inundaciones, cualquier cosa así. Si estamos en Cancún, pues contra huracanes, ¿no? Si estamos en cualquier parte de la costa donde se suele haber huracanes, pues un seguro contra eso. ¿Por qué vamos a perder nuestra vida? Responsabilidad civil, lo que tenga que ser, ¿correcto? Hay que presupuestarlo y pagarlo. Hay unos paquetes muy interesantes de seguros que no son nada caros, ¿no? Que tendríamos que tener forzosamente. Conclusiones ya, después de que lamentablemente me robé algo de tiempo de Juan Carlos. En este momento nada más. Conclusiones rápidamente. Espero que les digo, nos pudimos haber detenido en cada una de las cosas que vimos 3 horas. Lo tuvimos que ver muy rápido, pero espero que les haya quedado por lo menos la inquietud de analizar la información financiera de sus clientes, de sus propias empresas, generar soluciones, generar crecimiento, ver cómo interpretar esa información financiera y ayudar a sus empresas. Espero que les haya quedado por lo menos la inquietud y lo puedan tomar, y cualquier cosa estamos, por supuesto, a sus órdenes en SFI. Prestadores de servicios, incluir la asesoría financiera como parte de nuestros servicios. Considero yo que es clave. En su despacho, abrir un área de asesoría financiera. Ya les dije, les conviene mucho más un cliente que sobrepase los 7.7 años promedio de vida y que les dure 20 o 30 años. Empresario, pues analizar su negocio, identificar los riesgos, utilizar las herramientas financieras, dejar de jugar a la defensiva, ¿no? Con el SAT, con las regulaciones,
y tratar de jugar a la ofensiva y crecer nuestros negocios. Una red de pequeñas y medianas empresas sólida es la base para una economía fuerte. Actualmente las pymes tienen ingresos muy pequeños y no sirven realmente para sostener nuestra economía. Sí, son el 70 y tanto % de los empleos, las pymes, pero necesitamos mayores sueldos, mayores ingresos y unas pymes más sólidas. Muchas gracias a todos. Repito, espero que les haya servido y estamos a sus órdenes. Le voy a dar el pase entonces a Juan Carlos con tema de dividendos y ahí está SpyMX de nuestra página. Si me quieren mandar un correo, jacobo@spymx, con todo gusto, ahí los atendemos. Muchas gracias y nos estamos viendo por estos lugares. Saludos. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a nuestro compañero contador público certificado, Jacobo Portuer. Sí, buenas tardes. Creo que no me escuchan.